hoy los jóvenes no debemos votar por partidos, debemos votar por personas, por la calidad y las cualidades de las personas, porque al final la verdad es que es eso lo que se necesita, personas que tengan el interés no solo individual, sino el interés colectivo. Y a veces quienes tienen la oportunidad de ser funcionarios públicos no respetan el personaje que deberían dimensionan quizás la responsabilidad que debe de tener. Y hoy tenemos un invitado especial, un amigo, pero también un representante del pueblo, de la gente. Cuauhtémoc Ochoa, bienvenido. Gracias por darte el espacio, por venir a este podcast. Al contrario, yo agradezco a ti, Andrés, que me des esta oportunidad. He tenido el privilegio de ver algunos podcasts tuyos y la verdad es que es un privilegio para mí estar aquí contigo. Te agradezco. Te presento primero por tu nombre, pero también por el cargo que representas, senador de la República por Hidalgo. Así es. Y para mí es una oportunidad el poder tenerte aquí porque creo que pocas veces nos ponemos en contacto, sobre todo los jóvenes, con las figuras públicas, con los representantes del pueblo. Y creo que es bien importante porque es más fácil criticar y quejarse que tener un acercamiento y que buscar realmente tener una injerencia en nuestro microcosmos, en lo pequeño que podamos, dentro del ambiente público. Y claro, y la verdad es que para mí es más importante poder platicar con jóvenes porque lo dice mucha gente, son el futuro de nuestro país, quienes hoy pues ven desde otra perspectiva lo que sucede no solamente a nivel estatal, sino a nivel federal. Los grandes acontecimientos que suceden en nuestro país. En la mañana tuve la oportunidad de estar en una universidad y ves cómo hoy los jóvenes ya traen otro chip integrado y que te genera pues mayor compromiso y dinamismo el poder compartir diferentes puntos de vista, y ellos lo comentaban. A veces ven al político como inalcanzable, ¿no? Hoy ya creo que eso ya pasó a la historia. Sin duda. Ya hoy somos más terrenales, más proactivos y activos con la sociedad, y mucho tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Hoy sales en cualquier celular si cometes alguna falta o te portas mal o haces las cosas bien, ya la gente tiene mayor alcance a los políticos, ¿no? Y yo en lo personal, a pesar de ser ya un adulto, ¿no? Tengo 53 años, me siento todavía joven, y cuando platicas con los jóvenes, pues te dan una nueva energía y sobre todo yo me veo reflejado con ellos por mis hijos, ¿no? ¿Tú qué edad tienes? 33. Tengo un hijo de 26, otro de 23, 22 y uno de 17, y los comparo a como éramos nosotros, hoy los de la generación que somos X. Uh-huh. Pues ya ellos son diferentes y ya cuestionan más, tienen más, pues por todo lo que sucede hoy con los famosos, el ChatGPT. Ándale, y tienen alcance a hacer unas preguntas pues un poquito más enfocadas a la realidad de nuestro país. Sí, creo que lo que dices es importante recalcarlo, ¿no? El quitar lo inalcanzable de los políticos y recordar que al final, en realidad, son servidores públicos. Y esa palabra para mí es importantísima, porque al final, en México y en otros países en Latinoamérica, pareciera que el ser político es más bien ser artista, ¿no? Casi. Y hay algunos que utilizan como parte de la artisteada, ¿no? Así es. No, qué bueno que lo mencionas, y la imagen del político en México ha cambiado, ¿no? La estructura gubernamental, la estructura de este movimiento, porque realmente quien hizo ese movimiento de que la gente se sintiera más cerca del actor político, pues fue ya hace tiempo, ¿no? Pero creo que Andrés Manuel también vino a evolucionar y a revolucionar mucho esta parte. Lo vimos en su 5º año de gobierno, donde caminó desde el Ángel de la Independencia hacia Palacio, hacia el centro, al monumento, ese es el patio central del Palacio Nacional, al Zócalo. Al Zócalo, sí. Al Zócalo, ¿no? Se me fue la palabra. Y eso pues habla de que
cuando la gente se siente cerca de los políticos, se siente más involucrado en el tema, ¿no? Y creo que eso es lo que hoy ya sucede en la política, ya no hay esos inalcanzables, al contrario, estamos más también críticos por las redes sociales y eso hace que la política en ese sentido vaya cambiando y yo en lo personal me siento muy a gusto y muy bien en que esto esté sucediendo porque creo que es una forma también de ver que pues, lo que pasa en el día a día en una comunidad marginada o en una ciudad evolucionada y ves los contrastes tan abismales que existen, ¿no? Y creo que eso pues a nosotros nos compromete a poder generar esta equidad de que hoy ya no hay esa diferencia entre los políticos, ¿no? Sí. A Cuau yo lo conozco de manera aleatoria o nos reencontramos, quizás nos conocíamos de antes, pero no tenía yo el gusto de conocerte ya más a profundidad. Lo conozco en un evento en donde yo iba con mi esposa y con mi hija y Cuau tuvo la atención, sin realmente conocernos, de apoyarnos para tener un lugar que no le molestara tanto el ruido a mi hija, ¿no? Porque acaban de poner una bocina enorme y había ahí como que mucho barullo, pero el bocinón fue lo que realmente terminó de no solo despertarla, sino de inquietarla, ¿no? Y al tú ayudarnos a poder movernos a otro lado que no fuera tanto el ruido, pues me dio esa sensación de cercanía, ¿no? De no porque seas alguien o no seas alguien, mi interés es ayudar, sino porque realmente, pues bueno, es algo correcto y al final está en tu persona. Sí. Y por eso, ¿no? La invitación también. Y qué bueno que lo veas así, porque de verdad, Andrés, yo no que actúe para tratar de caerle bien a la gente, pero yo tengo una máxima y lo digo en todas partes y quienes me han escuchado en algunas entrevistas, yo intento tratar a la gente como me gustaría que me trataran, ¿no? Porque es una rueda de la fortuna, la vida es una rueda de la fortuna y me ha pasado de verdad en muchas ocasiones que la gente me recuerda cosas que yo ni me acuerdo en acciones que lo hago por naturalidad, ¿no? Créanme que eso sí, me dedico a la política, me encanta la política, pero también trato de enseñar el fondo del ser humano que yo represento o intento representar con mis hijos, con mi esposa, con mis amigos. Y dices algo muy cierto, yo a lo mejor también te pasó a ti, pero yo soy mucho de la química con las personas, ¿no? Y contigo en esa sangre livianísima que tienes, creo que hubo un clic muy rápido y qué bueno que te encontré porque no solamente te encontré a una persona que me va a aportar mucho con temas tan importantes como los que tú conoces y que a mí me van a ayudar a hacer mejor mi papel en el rol que hoy juego, porque en algún momento de mi vida alguien me comentó que cuando uno accede a un puesto o a un puesto de elección popular o un puesto de la administración pública, lo más importante de eso es que tú haces al puesto, no el puesto a ti, ¿no? Porque obviamente antes tú veías a un senador y, híjole, decías que, o sea... Sí, te impacta o te impone, ¿no? Un gobernador, un mismo presidente de la República, pero creo que siempre cuando dejan de ser, volvemos a ser los mismos seres humanos. Así es, sí es temporal. Si tú actúas de una manera que no es la tuya, porque en ese momento es el senador o el presidente o el gobernador, ¿no? Y por dentro eres la persona. Y cuando no haces diferenciaciones del personaje, pues cuando vuelves a ser la misma persona te tratan igual y saben que eres al final del día un ser humano. Sí, ¿no? Un buen ser humano, porque Exacto. al final, como decía, si pudiéramos más personas tratar a los demás como quisiéramos que nos traten, eso por sí mismo cambiaría todo. No solamente el país, el mundo, ¿no? Porque exactamente. Eso en realidad es una forma de pensar práctica, aterrizada, que tendría muchos beneficios. Yo quiero también, Cuau, señalar el porqué de la invitación con esto que dices, ¿no? De la reinserción social. Hoy vivimos un México con muchos retos, con el tema de la inseguridad como algo muy presente, que lo estamos viendo y lo viviendo en estas últimas semanas. Y no hay una sola causa, hay muchas causas que se pueden ir atendiendo poco a poco y que se deben de atender.
Una de ellas, las cárceles, las universidades, como yo las llamo, aunque no es mi frase, como lo compartíamos hace un momento aquí afuera, pero como muchos especialistas que han estudiado esto por años, las describen como universidades del crimen. Antes de meterme en ese tema, quiero decir, para cerrarlo, el punto anterior, platicaba con un amigo, hoy los jóvenes no debemos votar por partidos, debemos votar por personas, por la calidad y las cualidades de las personas, porque al final la verdad es que es eso lo que se necesita, personas que tengan el interés no solo individual, sino el interés colectivo. Sí, claro que siempre vamos a tener un interés individual de tener una vida una vida mejor, ¿no? Una vida con alimento para la familia, con un buen lugar, con algunas comodidades, pero también con un entendimiento de que, a ver, tus hijos, mi hija, van a terminar cosechando, ¿no? O recogiendo más bien lo que sea que nosotros sembremos hoy en nuestras acciones, ¿no? Y por eso es tan importante poner, o más bien, poner el personaje en la situación, o más bien en el objetivo que es, ¿no? Un senador de la República pues tiene muchas obligaciones con la parte social, muchas obligaciones. Por ejemplo, en el Senado de la República vemos los tratados internacionales. Uh-huh. O sea, del Senado de la República dependen muchas cosas que inciden directamente sobre nuestro país, uh-huh, y sobre también lo que puede pasar en otros países en esta relación bilateral que pueda haber, ¿no? Y a veces quienes tienen la oportunidad de ser funcionarios públicos no respetan el personaje que deberían mencionan quizás la responsabilidad que debe de tener. Y yo siempre he dicho que normalmente todos los pleitos que tenemos como seres humanos tienen que ver mucho con el ego de la gente. Y totalmente, cuando uno actúa de esa manera, creo que no está actuando de la manera responsable que significa tener un puesto como el que hoy yo tengo. Tú tienes un puesto de decisión que implica y que involucra a tantas vidas al final. Y somos 128, o sea, en un universo de 150 millones de mexicanos. Así es. Y la verdad que a veces yo lo veo en el Senado de la República, en este intercambio de descalificaciones que son válidas, ¿no? Yo no digo que no hay que descalificar cuando las cosas no pasan como deberían de pasar, pero a veces hacemos shows ahí que nunca suman a lo que realmente debería de significar el estar dentro de un Senado de la República o de una Cámara de Diputados o de un Congreso local, porque no representas a Cuauhtémoc, no representas a Andrés, representas a una república en la que cualquier acción que pase dentro de estos escenarios van a incidir en ellos. Directamente en la vida de la gente. Te tienes que poner del lado, sí, de tus ideologías, de tus principios, pero también de cómo la sociedad... Intentar construir, no solamente atacarse unos a los otros, sino, a ver, está bien la crítica, pero ¿cómo construimos? ¿Cómo hacemos cosas positivas? Yo digo que siempre la crítica es la más fácil de hacer, ¿no? Pero se me hace... Yo, en ese sentido, prefiero no criticar porque a veces escupes para arriba, ¿no? Y eso creo que a mí en lo personal me ha ayudado a poder intercambiar puntos de vista con gente de otros partidos, de otras ideologías. Y hoy aquí qué bueno que estamos en un lugar que no es una entrevista, sino que es algo de lo que podemos platicar en el día a día de muchas cosas que vamos a, que al menos por ti, por mí, pues vamos a conocer lo que tú conoces en el tema tan importante como es la reinserción en la gente, y lo que yo puedo aportar desde mi trinchera para que esto realmente tenga pues un fin y el objetivo que estamos buscando, ¿no? Así es. Me platicabas de este proyecto que también es motivo por cual hoy estamos aquí, que tienes en puerta, ¿no? De este vehículo, un podcast, pero al final un esfuerzo por escuchar a la gente que tiene ideas, propuestas estructuradas, fundamentadas, que pueden tener un beneficio en la sociedad. El proyecto creo que se llama Tu Voz a Paso Firme, ¿no? Exactamente. Y es eso, vociferar a gente con expertise en diferentes áreas a través de la oportunidad que tú tienes y la representación que tú tienes en esos lugares, ¿no? Porque la gente te lo pide también, ¿eh? Creo que, hay una estación de radio ahí que
de una comentarista, Carmen Aristegui, que deja que la gente opine de lo que está pasando en su programa, ¿no? Y hay mucha gente que quiere que la escuches y que tiene buenas ideas. Claro. Entonces aquí agradezco que me hayas dado la oportunidad de platicar contigo, a pesar de, no digo que seas un joven, pero tampoco un viejo, y que tengas tanto conocimiento de un tema que puede cambiar la vida de mucha gente y darle una nueva oportunidad en la reinserción de las personas, ¿no? Sí. Porque todos podemos cometer errores, pero también todos podemos tener una nueva oportunidad. Y creo que las ideas que tú has planteado y que hemos platicado y que más adelante te haré algunas preguntas, pues van a ayudar a que más adelante podamos seguir intercambiando puntos de vista y llevando ideas de la sociedad a donde se tienen que plasmar, ¿no? Totalmente. Platicábamos también hace un momento de esa humildad, pero también sabiduría, de entender que no somos expertos en todo, pero que hay expertos en diferentes áreas que pueden aportar y que las personas con representación, o más bien en puestos de representación pública, al tomar esa actitud, creo yo que se benefician todos, tanto la sociedad como ellos mismos, como todos, ¿no? Y yo te agradezco el hecho de que tengas ese panorama y esa sabiduría, incluso de poder ver a la gente y escucharla y analizar sus propuestas, y las que resuenen con tu ideología, con tu forma de ver las cosas, poderlas vociferar, empujar, ayudar, ¿no? En este caso nos trae aquí también de manera concreta el tema de las cárceles, como lo digo, y la reinserción social positiva. Esto es un tema que a mí me llega, y ahí tenemos algunas preguntas que me vas a plantear, que tiene que ver con la conversación. A mí me llega de la nada. Yo empiezo la primera vez que fui a una cárcel, empiezo en una cárcel por mi mamá, a los 16, 15 años. Ella iba a dar pláticas dentro de las cárceles. Yo, antes de estudiar Derecho y meterme a estudiar el sistema penitenciario, me veo a mí mismo en una cárcel con mi mamá dando pláticas a gente, y yo no entendía bien ni por qué ni cómo, ¿no? Mira. Esa es mi primera mirada, porque este tema de las cárceles es un microcosmos bien olvidado. Es como una sombra social que no queremos ver, ¿no? Porque ahí está lo peor de lo peor, ahí está los asesinos, los violadores y todo esto que al final sentimos que está separado, pero no lo está. Todo lo que pasa ahí implica y involucra afuera. Incide, desde ahí operan cárteles afuera, desde adentro afuera, extorsionadores, y creo que tiene mucho que ver con la educación, ¿no? O lo que ellos vivieron en algún momento de su vida. Totalmente. Que los llevaron a estar donde están. Pero eso no significa que no pueda haber una reinserción social que pueda ayudar a ellos a volver a ver el mundo desde otra perspectiva. Hace rato platicábamos también lo que hace Shaska Niño Rivera, ¿no? Que no es algo parecido. Tiene que ver, es darle atención, darle luz a algo que está pasando ahí. Porque creo que esa gente, y estoy seguro, no soy psicólogo ni psiquiatra, pero son gente que nunca fueron escuchadas, ¿no? Y que a lo mejor en su desesperación, por la falta de oportunidades, por la falta de educación o por lo que haya sido, pues cometen esos delitos, y cuando los escuchas hablar, yo me ha tocado ver algunos, muchos sí son muy fuertes con ellos mismos, ¿no? Pues yo maté y me dieron dinero y lo volvería a hacer, pero hay otros que los ves que están arrepentidos, ¿no? Totalmente, y cansados de una vida de crimen, de miedo, de persecución. A mí me ha tocado vivirlo. Ya después de este evento que te platico con mi mamá, me dedico a estudiar el sistema penitenciario al terminar la licenciatura en Derecho, y no solo eso, visito ciertas cárceles, como las llamamos, centros de reinserción social con su nombre más formal, que de hecho... Que de reinserción no tienen nada. No tienen nada, ¿no? Y lo que hablamos de la reinserción social no solamente es pensando, digamos, en hacer un cambio en estas personas. Empezamos, primero creo, por hacer cumplir la ley, por legalidad, porque lo padre aquí es la ley en México, la Constitución y las leyes específicas apuntan a la reinserción social positiva como el objetivo del sistema penitenciario. Sin embargo, no se da. Esa reinserción social positiva se queda trunca. Claro. Y lo que hacemos es contener criminales en un mismo espacio,
para permitirles e incentivarlos a que se capaciten, a que se unan, a que se fortalezcan las llamadas universidades del crimen, ¿no? Esta frase que no viene de mí, de muchos juristas, entre ellos gente de mucho renombre que conocen del tema, ¿no? Creo que también está esa parte que mencionas del contexto de la gente. Cuando empiezo a conocer personas dentro de las cárceles y platicar con ellos, ¿no? Y ves al chavo que creció sin padres, que creció en la calle, que comía de la basura y que cuando tenía 15 años, y te hablo de esto es un caso real, no estoy imaginándomelo, ¿no? Que cuando tenía 15 años llega alguien y le dice, ¿qué crees? Ya no vas a comer de la basura. Aquí hay 15,000 pesos al mes y un coche y vas a trabajar para mí. Para mí. ¿Cómo le dices que no? Que no, algo que nunca has visto. Y cuando no tuviste una guía moral, cuando no te dijeron qué es bueno, qué es malo, cuando comías de la basura. Es muy fácil juzgarlo, es muy fácil decir ese joven es un asesino. Y quizás tampoco estoy justificando sus actos, porque no se trata de eso. Se trata de un entendimiento del contexto para poder atender a las causas. Y también, independientemente del crimen que hayan podido cometer, la reinserción social positiva apunta al bienestar colectivo, no solamente a la víctima, ¿sabes? Porque el tema del castigo, o sea, a ver, yo asesiné a alguien, mato a alguien, entonces te castigo, ¿para qué? Para beneficiar a la víctima. Ok, pero luego, ¿qué crees? Okay. Esto genera más dolencias sociales. Si pensamos en el bienestar, en el bien común, lo mejor que podemos hacer es seguir la ley, en pocas palabras. Buscar la reinserción social positiva, que estas personas, en vez de regresar a los grupos delictivos, tengan trabajo, tengan educación, tengan opciones para no delinquir. Sí, porque fíjate, ya analizándolo y a lo mejor hasta un poco irónico de lo que yo defiendo de algunas estrategias de seguridad de hoy de algunos gobiernos y del mismo gobierno federal, ¿de qué te sirve? Y lo estoy pensando ahorita, ¿de qué te sirve combatir al crimen organizado con tecnología, con armamento, con detención de los capos, etcétera, sino dentro del sistema penitenciario? Sí. Estás también trabajando para que de ahí no salga. Porque yo puedo agarrarte a ti, si eres bueno, a la otra persona, lo meto a la cárcel, pero pues este individuo, hijo de la chingada, perdón, pues va a seguir operando y agarra otro y otro. Claro. Entonces, si no haces reinserción social adentro, no vas a combatir la delincuencia. O sea, créeme que es algo que ahorita, con lo que acabas de decir, me llega una reflexión que es importantísimo el tema, que hay que atacarlo y que puede ser algo que también habría que ponerlo en la mesa ahora que está en el Senado de la República, la reinserción social dentro del sistema penitenciario de nuestro país, para empezar realmente a mitigar la violencia afuera. Porque ¿de qué me sirve estar agarrando a la gente? Todos los que hacen una conducta delictiva van al mismo lugar. Claro. Y se entrenan, se capacitan, se fortalecen. Hay una estructura. Wow. Esto es algo que quizás no todo el mundo llega a percibir. Yo he conocido gente que pasó 8 años en la cárcel, 10 años, salen y me platican, Andrés, es un sistema. Sí, claro. No es así al azar, no es la tiendita, es una corporación y tienen grados y tienen estructura y jerarquía, y entonces uno contrata, el otro hace esto y ¿me entiendes? Entonces, mandarles más gente quebrada, sin valores o sin una educación, y aparte limitada con todos los pesos que le ponemos extra, es ponerles un borreguito, una carne fresca al lobo, ¿me entiendes? Y tú lo decías hace rato afuera, ¿no? O sea, aparte te cuesta. Nos cuesta, la sociedad las pagamos nosotros. Te cuesta y estás estás incentivando la delincuencia, ¿no? Con dinero público que debería de tener otro fin. Así es. Entonces creo que es un tema, Andrés, importantísimo y si me permites, sí. Yo aquí hice algunas preguntas de cosas que creo que tú, como alguien que has venido pues trabajando, estudiando, metido en el tema, porque lo conozco, a lo mejor nos puedes ilustrar un poco más, ¿no? A ver, Andrés, sí, cuéntanos cómo fue que un joven como tú, estudiante de Derecho, terminó metiéndose de lleno en un tema tan fuerte como el de las cárceles y la reinserción. Más o menos lo platicaste ahorita, sí, pero un poquito más. Profundizando un poco, ¿no? Exacto. Después de ver eso, en lo que te decía, mi mamá fue a dar pláticas a varias cárceles del país, no solo a una. Estudio Derecho, termino la carrera de Derecho un poco, te voy a ser sincero, como
cansado del ITAM como una institución que, por cierto, aquí está mi tesis que hice en este tema del sistema penitenciario. Y esa tesis no la hago hasta hace 2 años. O sea, yo me gradúo del ITAM y digo, no necesito una tesis, no necesito un título que me defina. En ese momento esa era mi perspectiva. Voy a buscar otras cosas y luego la vida me lleva a conocer lo que pasa dentro de las cárceles. Y eso me motiva, me incentiva a hacer un estudio profundo de cuál es el fundamento del sistema penitenciario, cuál es su objetivo. El fundamento, me refiero al fundamento legal. ¿Qué le da sustento legal? El artículo 18 constitucional, para empezar, es el fundamento a un nivel legal del sistema penitenciario mexicano. Y ahí es bien interesante porque nos da inclusive el objetivo concreto. Esto me tomó un rato de estudio entenderlo, porque cuando tú platicas con gente fuera y también metida en el tema, pocos entienden el objetivo. ¿Cuál es el primer objetivo que te viene a la mente cuando tú piensas en una cárcel? Pues, o sea, el objetivo... ¿Cuál es el objetivo de la cárcel para el Estado? O sea... Pues reinserción. Reinserción es el objetivo legal. Exacto. Pero más de hecho pues, es como castigar. Castigarlos, sacarlos de seguir delinquiendo, ¿no? Y es un castigo. Es la espada de alguna manera también del Estado. Sí. Y el castigo. Al final es eso, la pena. Qué bueno que sea eso, pero hay que ayudar a que esto, en lugar de tenerlos en la cárcel, educarlos y que ellos el día de mañana puedan platicar sus experiencias y ayudar a quienes hoy están cometiendo delitos afuera. Totalmente. Y no enfocarse en el castigo, a eso voy. El objetivo de facto es el castigo. El objetivo por ley es la reinserción social positiva. Y el artículo 18 constitucional incluso te da los medios para lograrla, ¿no? Es un poco así como entro a esto. Y ya que platicas eso, y creo que es un tema, la ley dice que la cárcel debe servir para, lo platicamos, reinsertar, ¿no? Reinsertar. Pero en la práctica, como lo acabamos de platicar, pues no pasa. ¿Dónde está fallando el sistema? Desde tu punto de vista. A ver, venimos de una transición histórica de cómo se ve el sistema penitenciario, más enfocada en el castigo a cada vez más a la reinserción social. Para mí, el fallo el fallo importante en donde estamos dejando de atender este problema, empieza en la percepción. Fíjate, es algo sutil, pero es en el pensar que lo que pasa en las cárceles está separado de lo que pasa afuera. Y por lo tanto no ponerle atención, porque inclusive el artículo 18 constitucional, cuando marca los objetivos y las formas para lograr la reinserción social, establece también actores corresponsables. La Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud. Y a estas secretarías, a estas partes del sistema de gobierno, de la administración pública, realmente yo creo que no entienden ni siquiera su corresponsabilidad. No porque no quieran, sino porque no tenemos una cultura de entendimiento. Dejamos la cárcel como allá, como lo peor, como la sombra social. Por eso creo que la percepción, el entendimiento de lo que pasa dentro involucra directamente a los de afuera, sí. Eso es primordial. Y fíjate que ahorita que estás platicando lo que dices, me viene a la mente, tú hace rato platicabas conmigo, propones de dejar de decir personas privadas de la libertad y mejor llamarlas de otra manera, personas por reinsertarse a la sociedad. Exactamente. ¿O qué crees que con eso puede cambiar el nombre o podemos empezar a cambiar la mentalidad de la gente o de las mismas autoridades? A ver, yo no creo que con cambiar un concepto vamos a cambiar todo, pero sin duda alguna, si empezamos a nombrar las cosas, como lo decía la presidenta, ¿no? De forma correcta, empieza a haber un cambio. Y hoy llamamos a las personas que están dentro de la cárcel personas privadas de la libertad. Y lo mencionamos también, ¿no? ¿Qué es la libertad para empezar? Nos podemos meter ahí a estudiar o analizar la libertad no solamente como un aspecto físico, ¿no? Pero más allá de eso enfoca a las instituciones penitenciarias al castigo, a la privación de la libertad, cuando el objetivo del sistema es la reinserción social positiva. Por lo tanto, si cambiamos el término PPLs, personas privadas de la libertad, por personas por reinsertarse a la sociedad, PRS podría ser, empezamos a darle a la administración pública otro chip. Claro. El objetivo del sistema es la reinserción social, claro, no el castigo. Y puede empezar a ser un paso. No va a resolver todos los problemas, pero es paso a paso. No, y lo das como un objetivo de esto, ¿no? O sea, que realmente
la gente sepa que va a ir a reinsertarse en la sociedad. Así es. Que así, ya entrando a la cárcel, tienes que generar esa mentalidad. Para que nos ayude también en el tema del presupuesto, porque como lo pregunté, pues nomás te cuestan, pues vamos a ayudar a que nos cuesten, pero educándolos, y afuera, pues de alguna u otra manera, platicando con la gente, regresen lo que el gobierno gastó en eso, así es, en un tema positivo, ¿no? Así es. Luego, ¿hay algún país que ya esté haciendo bien esto de la reinserción? Sí, hay algunos ejemplos, quizás los países que mejor están haciendo esto. ¿O de quién podemos aprender nosotros como mexicanos? Yo te diría, independientemente de que el contexto en Europa y en países, digamos, de un nivel socioeconómico mayor o con otras características, no puede ser replicado aquí, pero sí podemos aprender algunas cosas, ¿no? De qué funciona. Y el país referente en materia de reinserción social es Noruega. Tiene la menor tasa de reincidencia delictiva, que por cierto, este es un concepto bien interesante que hoy en día no consideramos al pensar en ¿cómo mides si un centro de reinserción social está siendo eficaz o no? ¿Está haciendo bien su chamba o no? Un concepto puede ser la reincidencia delictiva. Te saqué a la calle, y ya no regresas, pues estoy haciendo algo mal. Claro. O algo no funciona. Y muchos se excusan y dicen, no, pero es que hay muchos factores que suceden afuera que no podemos controlar. Sí, es cierto, pero eso no quita que ese hecho pueda tener que ver con el trabajo que estás haciendo tú de reinsertar positivamente a la sociedad, ¿no? Entonces, Noruega sería uno, pero tropicalizando los conceptos. ¿Qué hacen en Noruega? Wow. Ellos se basan entre otras cosas, pero lo fundamental es, se basan en que el tiempo dentro de prisión o en el centro de reinserción social sea lo más similar a la vida afuera. ¿A qué me refiero? Tengan trabajo, tengan educación, que tengan capacitaciones y talleres, que no vayan a ver la pared 24 horas al día. Que los vuelve más locos. ¿A quién no? Imagínate, ¿no? Estar ahí 3 años viendo la pared 23 horas al día, ¿no? Te hace pensar incluso pues, en otras cosas. Hacer la vida similar a la vida afuera tiene sentido que sea una de las formas que puedas lograr una reinserción social positiva. Y esto también lo podemos ver en lugares como Brasil y en Belice. En Brasil tienen una metodología que se llama asistencia para la atención a las personas cumpliendo una sentencia, una cosa así, que repite lo mismo que en Noruega. Darles una vida similar a través de la educación, la capacitación para el trabajo, quitar el objeto del sistema penitenciario como el castigo y pasarlo a lo que dice la ley hoy en México, que es lo positivo, a la reinserción social. Ya está en la ley, Cuau. Es nada más ayudar a que las instituciones, lo puedan percibir, entender y llevar a cabo. Sí, y yo creo que aquí intervienen varias secretarías, ¿no? Totalmente. Que muchas veces, pues ellos mismos se hacen de la vista gorda y no hacen nada al respecto. Entonces creo que eso tendría que también ser parte de que el gobierno actúe con esas secretarías para poder hacer que realmente lo que quieres tú lograr y lo que yo estoy de acuerdo que hay que hacer puedan participar en una reinserción social de la gente, pues para vivir en un país más educado, ¿no? Totalmente. Y que la gente que vive dentro de las penitenciarías pues realmente puedan hacer conciencia. Habrá quienes no, ¿eh? Totalmente. Y habrá quienes, pero yo estoy seguro que son los más por los menos que quieren actuar en favor de este tema. Entonces creo que ahí también hay que hacer un enfoque importante hacia algunas dependencias de gobierno y que puedan hacer ellos el trabajo que les corresponde, ¿no? Totalmente, sí. Me faltan 2 preguntas que creo que son importantes y me puedes ayudar. ¿Tú crees que el gobierno sea el único que pueda intervenir en este tipo de acciones? ¿O de qué manera la gente común y corriente, las empresas, las organizaciones puedan apoyar a alguien que salió de la cárcel para poder reinsertarse en la sociedad? Esa es una gran pregunta. Yo creo que no es únicamente el gobierno, por supuesto que no. Yo creo que eso no existe. Más bien en todos los problemas que tenemos es un tema gobierno y sociedad. Tenemos el reto de reinsertar a la sociedad, a la gente, pero aparte, por todos los factores que viven en su casa y demás, pero aparte les ponemos la etiqueta de antecedentes penales, no los contratamos, no los contrata el gobierno, no los contratan las empresas.
¿Cómo? Les amarramos las manos, Sí, ¿no? claro, pues sí. Yo creo que el primer paso que podemos dar como sociedad es cambiar nuestro prejuicio de que la gente dentro de la cárcel es asesino, mala. criminal, y entender que quizás son eso, pero también son nuestros próximos vecinos. Claro. Y por lo tanto nos interesa, Hay que cuidarlos. Nos interesa que tengan una oportunidad de trabajo. Nos interesa, por ejemplo, que las empresas puedan tener un cierto porcentaje de gente que contraten, que puedan venir a una reinserción social positiva. Y no solo sí, eso, buena idea. se puede capacitar dentro, Cuau, porque hay cientos de miles de personas dentro de los centros penitenciarios que podrían recibir capacitación específica a ciertos puestos que después puede generar ingresos para el Estado, una economía, para la economía claro. en general. Pues sucede en las cárceles, ¿no? Ya hay muchos, por ahí hay unas marcas de bolsas o de ropa, ¿no? Que hoy se venden a nivel mundial. Sí, al menos sí. yo los he visto en Estados Unidos, ya es a nivel mundial, que emanan de gente que trabaja dentro de las penitenciarias. Yo tengo un amigo, no voy a decir el nombre, que estuvo dentro de una penitenciaria muchos años, él con poder adquisitivo importante, y hoy en día que hasta afuera sigue apoyando a la gente de adentro para hacer mercancías de unas bolsas muy bonitas que hoy se venden. Y creo que eso también pues es válido, ¿no? Totalmente. A ver, una vez que vives algo así, te da una perspectiva distinta. Como te digo, entrar a la cárcel, conocer a estas personas, ver que hay personas muy inteligentes, muy capaces, con un pasado quizás muy difícil y no justificando sus hechos, pero sí dándote cuenta que cuando salen, si tienen las manos amarradas, pues van a tener que regresar a lo mismo, porque tienen que comer y tienen que alimentar a su familia, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer la sociedad? Empezar a transformar nuestra perspectiva de asesinos criminales a nuestros próximos vecinos. Darnos cuenta que nos involucra, que estamos financiando las universidades del crimen, nosotros, la sociedad. Claro. Y entonces, en vez de financiar las universidades del crimen, vamos a financiar los centros de reinserción social, que me regresa a lo que decías de las secretarías. Esto no puede ser abordado solamente por la Secretaría de Seguridad, porque la reinserción social es un trabajo difícil. A veces hay 1,000 personas dentro de un centro penitenciario y hay 2 psicólogos. Y hay una persona hace rato. Y hay una persona de deporte. ¿Cómo atiendes o cómo le das? O a 1,000 con 2 Así o 3 es. personas. Y sin embargo, se gastan más de 60,000 millones de pesos al año en el tema penitenciario en el país. Bueno, y estos son datos quizás de 2021. En la escuela de la criminalidad. Así es, en las universidades del crimen. Entonces, sociedad, cambiemos nuestro chip, démonos cuenta que tenemos un cáncer ahí desatendido y empecemos a limpiarlo. Todas las cámaras, todos los policías, todas las patrullas van a agarrar a alguien y lo van a meter a la misma cubeta. Y si no limpiamos primero la cubeta y no ponemos a dar atención, eso es importantísimo. No voltear la cara, porque si volteamos la cara, no vemos lo que está, no podemos solucionar un problema que no vemos. Primero es voltearlo a ver, darle luz. Por eso lo que hace Saskia es interesante, porque le está dando luz a un problema. Claro. ¿No? Y de ahí vienen muchas cosas. Contratación a personas privadas o más bien personas en reinserción social. Quizás también, repito, darles trabajo desde dentro. Lo textil está muy visto, pero puede haber un chorro de cosas como por explorar, ¿no? Como cuestiones más técnicas en programación, en inteligencia artificial, en incluso plomería. Sí, que cuando salgan sepan que pueden hacerlo y que entonces sí entren a la reinserción social. Exactamente. Que estamos hoy pregonando que pueda pasar dentro de las penitenciarías. Y ya para terminar, si tú tuvieras una varita mágica, ¿cuál sería así algo que tú dijeras, me encantaría que pasara para ayudar en este tema? Es una buena pregunta también. En este momento, como tú lo sabes, estamos trabajando en el Programa Nacional de Reinserción Social. Con este gobierno que yo he tenido la oportunidad de conocer de cerca a personas en posiciones elevadas de poder o de toma de decisión, tengo la certeza, esto no me lo cuenta alguien, de que tienen una real, más bien, tienen un interés real de atender a las causas. A veces son muchas y es difícil y también es mucho más fácil criticar y no. Claro. Pero yo verdaderamente creo que existe ese interés. Ahora, regresando al Plan Nacional o al Programa Nacional de Reinserción Social, la varita mágica, si pudiera esa varita mágica transformar la forma en la cual vemos a la gente dentro de prisión, los ciudadanos, la administración, porque al final, cambiando la percepción, cambia todo lo demás. Totalmente. Si tú empiezas a ver al chavo que comió en la basura,
que comió de la basura y que después a los 15 años llegaron y le dijeron eso, entra otra forma de tratar a la gente. Si tú ves que el sistema penitenciario está hecho en la ley, en la Constitución, para la reinserción social positiva, entiendes que tu trabajo no es castigarlo, no es torturarlo, no es dejarlo encadenado, porque sucede, Cuau. Estas cosas son cosas fuertes, pero suceden y hay que verlas, ¿me entiendes? Empieza a cambiar la forma en la cual pensamos. Cambiaría la percepción de la gente, tanto de la administración pública como de la sociedad, para darnos cuenta que eso nos involucra y que es un cáncer que tenemos que tratar, que tenemos que intentar sanar. Yo la verdad es que te felicito en el tema, porque hasta que tuve la oportunidad de platicar con Andrés de fondo en el tema de la reinserción social y de lo que esto representa para combatir la inseguridad en nuestro país, hoy te lo digo, creo que es el punto número 1 para empezar a bajar los índices de delincuencia que tanto la sociedad busca, para poder entrar en este sistema de plan de acción que lo presentó la presidenta Claudia Sheinbaum con diferentes acciones, ¿no? Obviamente para combatir la inseguridad pues tienes que tener desarrollo, mayor empleo, educación, todo lo que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum en el día de ayer, y que ya se empieza a trabajar y están involucradas todas las secretarías de Estado, pero creo que este tema falta para poder complementar al 100% y que pueda dar resultados inmediatos. Porque de qué, lo decía hace rato, de qué nos sirve combatir con tecnología, con armamento, con mayores policías, si la gente no le haces conciencia dentro de la cárcel de que pues lo que hicieron está mal, de que hay forma de salir adelante, de que existen mecanismos de educación y de desarrollo para que, pues en lugar de estar metido en la delincuencia, estés metido en cómo mejorar la calidad de vida de tus familias, ¿no? Entonces, yo te felicito de verdad y creo que es un espacio muy ad hoc para seguir platicando con jóvenes como tú que tienen pues, aspiraciones de que vivamos en un México mejor. Tú acabas de tener una hija y qué mejor regalo le puedes dar a ella que cuando tenga 15 años pues, la delincuencia en nuestro país haya disminuido, que podamos haber entendido lo que esto representa. Creo que esto a mí en lo personal me llena de orgullo, me alimenta, me hace poder pensar en que podemos desde el Senado de la República apoyar iniciativas ciudadanas o iniciativas de jóvenes que han estudiado un tema que es en beneficio de México y de millones de gentes que hoy están metidos en la cárcel y que, como lo dijiste tú al principio, los estamos manteniendo como gobierno en lugar de prepararlos para que sean un tema productivo y al rato también ellos contribuyan con el desarrollo económico de nuestro país. Yo de verdad te agradezco enormemente. Sé que no va a ser ni la primera ni la última vez. Ojalá podamos, de tu parte, seguir invitando a otras personas que nos puedan alimentar a nosotros para que podamos hacer que este programa, que es, como lo dijimos al principio, ayude para seguir acercándonos a los políticos, viendo que sí hay manera de platicar con ellos y que nuestras ideas también lleguen a un lugar donde nos puedan ayudar a salir adelante. Claro que sí. Te agradezco yo a ti, Cuau, por venir, por darte el tiempo de escuchar esto, porque al final sé que pues, tienes una agenda apretada, pero tienes muchos temas y se agradece. Esto, ¿no? Es de verdad de enorme ayuda para nuestro país y para el Estado de Hidalgo. Bien, entonces seguiremos en contacto. Seguramente con esto yo tengo el compromiso de llevar esto a donde se tenga que llevar. Y yo voy a ir de la mano contigo. Porque al final bien dice, no, si tú ves un problema y ves una solución y no haces algo al respecto, estás eres dentro, parte del del problema. Entonces yo no quiero ser parte de ese problema. Qué bueno. Y tampoco soy ingenuo, no puedo resolverlo yo solo, ni mucho menos. Pero sí puedo alzar la voz, sí puedo compartir esto. Y creo que, repito, te agradezco por venir, por escuchar, por interesarte, por darte el tiempo en voltear a ver no solo a mí, sino a la gente con este proyecto que tienes, que puede tener ideas, proyectos, no solamente ideas, porque esto es un proyecto avanzado, trabajado durante años, que pueden beneficiar a la gente, que nos pueden beneficiar a todos. Creo que eso es una gran iniciativa de tu parte y le veo mucho futuro y espero que se lleve a más personas. Que no sea la primera
de muchas iniciativas que puedan ayudar a México, ¿no? Que eso es lo más importante. Y quienes nos dedicamos a la política tenemos que tener esa obligación de generar nuevas ideas para tener un mejor país, ¿no? Bien, entonces, ¿dónde te puede seguir la audiencia que esté viendo este podcast? Me encantaría que pudieran conocer más al respecto. En Facebook es Cuauhtémoc.Ochoa Fernández. Por aquí lo ponemos. Y el otro es @Cuauochoa en Instagram y @Cuauochoa también en Twitter. Vamos a ponerle atención a Cuau. Creo que es un personaje que, como se está viendo en este lugar, no con palabras, sino con hechos, tiene intención de escuchar a los jóvenes, Así es. de hacer cosas nuevas y diferentes. Los invito a que lo sigan y a que estén al tanto, porque esto que hoy estamos platicando aquí, ojalá pronto podamos verlo también. Seguramente así ahí va a ser. en los lugares de poder de decisión. Créeme que vamos a luchar porque es una gran iniciativa y vamos a lograrlo, porque yo soy de esas personas que el no ya lo tenemos, y creo que cuando las cosas se hacen con preparación, cuando tienen objetivos importantes, no tienen por qué no suceder. Venga, nos vemos en el próximo episodio. Saludos.